Vamos a leer un párrafo, un buen párrafo. Vamos a empezar del versículo 2. Siendo sumo sacerdotes, Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Respondiendo les dijo: el que tiene 2 túnicas dé al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo: no hagáis extorsión a nadie ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Como el pueblo estaba en expectativa, hasta ahí nada. Bueno, vamos a leer otro. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estos judíos, estos fariseos que fueron con Juan el Bautista para ser bautizados, ya tenían muchos años pagando impuestos a los romanos, odiaban a los romanos y odiaban también a los publicanos, porque cobraban el impuesto y los extorsionaban. Y odiaban también a los soldados, que son mencionados aquí en el versículo 14. Al pagar impuestos, ellos deberían de estar muy humillados, pero estaban llenos de soberbia. Vean, Dios puede usar su providencia para humillarnos, pero si estamos llenos de soberbia, en lugar de ver su providencia con buenos ojos, vamos a pelear contra ella. Pelear contra la providencia es pelear contra Dios. En esa época, los fariseos habían caído en una de las peores apostasías de su historia. Algo parecido cuando apareció Elías, ¿se acuerdan? Elías apareció cuando el pueblo de Israel andaba por los suelos. Pues Dios levantó a Juan el Bautista de la misma manera como antes Dios había levantado a Elías. Y levantó a Juan el Bautista, ¿para qué? Vean el versículo 3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. ¿Pero qué es esto de bautismo? Vean, los judíos nunca habían escuchado esa palabra. No sabían qué cosa era bautismo. Ellos estaban acostumbrados a las abluciones judías, a los lavamientos. Pues Juan les está diciendo: los lavamientos que ustedes practican no sirven de nada. Van al templo y se lavan las manos, pero ustedes son culpables. Creen que por lavarse las manos, por practicar un rito, ya están bien. Pues yo les digo que están mal. Dice: el bautismo del arrepentimiento. Ustedes saben lo que significa esa palabra, arrepentimiento. Les está diciendo: ustedes están mal.
Tiene que entenderlo. Tiene que cambiar su forma de pensar. Tiene que cambiar su actitud. Su problema no está en la superficie, su problema está dentro, en el corazón. Deben arrepentirse. Deben cambiar de mentalidad. Eso es lo que significa el arrepentimiento. Y en el versículo 4 les dice también que están mal. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Ustedes creen que sus caminos son buenos? Pues yo les digo que sus caminos están torcidos y que deben ser enderezados. Hablaba con tanta autoridad Juan el Bautista que los judíos se espantaron. Ninguno de los rabinos hablaba como él. El poder de Dios estaba en Juan el Bautista, y eso corrió de boca en boca, y multitudes iban para pedir el bautismo. No pierdan de vista Lucas 3 y comparen esto con lo que dice Mateo 3. Mateo 3:5. Y salía a él, a Juan, Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Vean, en Lucas 3, ustedes pueden leer que Juan le dice a la gente generación de víboras. Pero aquí en Mateo 3, ustedes pueden darse cuenta que quienes les dice generación de víboras no es a toda la gente, sino los fariseos. Los fariseos se vestían de una manera muy especial. Eran gente de dinero, eran líderes eclesiásticos. Entonces, no le dijo generación de víboras a todos, nada más les dijo eso a los fariseos. Entonces, ¿qué hizo Juan el Bautista? No los quiso bautizar. En lugar de bautizarlos, los ofendió. No les habló muy fuerte, los ofendió. Les dijo generación de víboras. ¿Qué quiere decir eso? Hijos del diablo, hijos de la serpiente antigua. Y les dice: hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Váyanse, no los voy a bautizar. Y cuando hagan frutos dignos de arrepentimiento, vengan, y entonces los bautizo. La gente que escuchó estas palabras estaba bien sorprendida, incluso espantada. ¿Por qué? ¿Cómo se atrevió Juan a ofender de esa manera a los líderes judíos? Esos líderes eran tenidos por santos. Pero vean cómo les dice Juan: hijos del diablo. Cuando les dice generación de víboras, es como si les dijera: ustedes hablan de la ley de Moisés, pero cuando ustedes hablan, lo que sale de su boca es veneno, como lo que sucede con las víboras. Los falsos maestros, escuchen esto, usan la Biblia para predicar, pero ¿saben qué es lo que hacen cuando abren la boca? Sale veneno de su boca. Y la gente piensa que como está abriendo la Biblia, está diciendo puras cosas santas, puras cosas buenas. Los falsos maestros matan a la gente con las falsas doctrinas. Les dice Juan: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Pero díganme, ¿cómo puede la pobre naturaleza humana hacer frutos dignos de arrepentimiento? Les dice: háganlos. Podrían haberse ido esos fariseos y regresar habiendo hecho frutos dignos de arrepentimiento. Humanamente hablando, es imposible hacer frutos de arrepentimiento. Ustedes han escuchado, han leído que el arrepentimiento es un don de Dios. Es un don que Dios no les da a todos. Cuando una persona se arrepiente de sus pecados es porque Dios le concedió que se arrepintiera. Nadie puede jactarse de haberse arrepentido. El arrepentimiento es un regalo que Dios nos da, no es algo que podamos merecer. Entonces, ¿cómo les dice? Hagan pues frutos dignos de arrepentimiento. Recuerden ustedes que dice en el libro de Hechos, no recuerdo en qué parte exactamente, que Cristo fue exaltado para dar arrepentimiento y perdón de pecados. Cristo está ahora en el cielo, sentado en el trono. ¿Y qué es lo que nos da?
el arrepentimiento y el perdón. ¿De qué serviría que nos diera el arrepentimiento y no nos diera el perdón? Nos da las dos cosas. En el mismo momento que Cristo te da el arrepentimiento, te da el perdón. Cuando tú te arrepientes de todo corazón de tus pecados, en ese momento tus pecados son perdonados. Entonces vean, si Cristo no da el arrepentimiento, nadie se arrepiente. Una persona puede estar escuchando sermón tras sermón, predicación tras predicación acerca del arrepentimiento, sin que una persona se arrepienta. El arrepentimiento es un don de Dios. No nos vamos a arrepentir simplemente por creer que Dios existe, por creer que el infierno existe, por creer que habrá un juicio. Nos arrepentimos el día que Dios quiera que nos arrepentamos. Si pudiéramos arrepentirnos por nosotros mismos, si el arrepentimiento fuera de fabricación humana, todos ustedes ya se habrían arrepentido. Pero yo sospecho que muchos de ustedes no lo han hecho. ¿Y por qué no lo han hecho? Si el asunto fuera de que ustedes se arrepintieran cuando ustedes quisieran, pues ya lo hubieran hecho desde cuándo. Si nosotros pudiéramos arrepentirnos por nosotros mismos, Cristo no hubiera venido al mundo. Cristo vino porque era absolutamente indispensable. Entonces, ¿cómo es que Juan el Bautista les dice a los fariseos: vayan y hagan pues frutos dignos de arrepentimiento? ¿Por qué les dijo eso? Vean, Dios nos dice lo que debemos hacer. ¿Por qué? Porque la incapacidad humana no quita la responsabilidad humana. El hecho de que tú no te puedas arrepentir por ti mismo no quiere decir que no sea tu responsabilidad hacerlo. Porque alguno pensará: bueno, si por mí mismo no puedo yo arrepentirme, entonces no es mi responsabilidad. ¿Cómo no? Tú eres el que ha pecado, tú eres el que ha ofendido a Dios. ¿Quién debe arrepentirse? Tú. Pero yo no puedo. Es que tengo el corazón muy duro. ¿Cómo le hago para arrepentirme? Tienes que buscar a Dios. Él es el que puede darte el arrepentimiento. Tú te vas a arrepentir el día que Él te dé el arrepentimiento. Los frutos dignos de arrepentimiento son frutos que el Espíritu Santo produce en la persona y nadie más puede producirlos. Yo no puedo hacer que mis hijos se arrepientan. Yo no puedo hacer que ustedes se arrepientan. El único que puede hacer eso es el Espíritu Santo. Pero entonces, ¿por qué Juan les dijo a los fariseos que lo hicieran? Para que vieran que no podían. Cuando ellos vieran que no podían arrepentirse por sí mismos, entonces clamarían, doblarían sus rodillas y entonces Dios les daría el arrepentimiento. Juan el Bautista, les dijo que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. ¿Saben para qué? Para humillar su soberbia. ¿Ustedes creen que puedan arrepentirse cuando ustedes quieran? Inténtenlo. Pónganse a ayunar. Pónganse a orar toda la noche. A ver si gracias a eso ustedes pueden arrepentirse. Es lo mismo que sucede cuando Dios les dijo a los israelitas rebeldes por medio del profeta. Les dijo: haceos un corazón nuevo. ¿Quién de nosotros puede hacerse un corazón nuevo? Supongamos que tuviéramos un corazón muy defectuoso y que nos lo sacaran y nos pusieran un corazón nuevo, un corazón de un niño, un corazón limpiecito, que se pudiera hacer. Entonces ya tendríamos un corazón nuevo. Nadie puede darnos un corazón nuevo. El único que puede hacerlo es Dios. Entonces, ¿por qué Dios les dijo a los israelitas: haceos un corazón nuevo? Para que vieran que no podían. Pero eso que les dice, haceos un corazón nuevo, está en Ezequiel 18:31. Pero luego en Ezequiel 36:26 les dice: yo os daré un corazón nuevo. Dios te dice que te hagas un corazón nuevo para que veas que no puedes hacerlo y después Él te lo dará. Entonces tú se lo pides y Él te lo da. Y cuando Él te lo da, pues ya tienes un corazón nuevo. Dios nos pide cosas imposibles, pero Él hace lo que nosotros no podemos. Cuando una persona entiende, vean lo que les voy a decir, cuando una persona entiende que no puede arrepentirse por sí misma, esa persona está en buen camino. Hay esperanzas para esa persona. Imagínense un hombre soberbio, orgulloso, que un día llega a su casa afligido por cosas que están sucediendo y ve que su corazón está muy duro y cae de rodillas y le dice: Dios, yo quisiera arrepentirme, pero no puedo. Yo quisiera amarte, yo quisiera obedecerte, pero no puedo.
mi corazón es muy duro, dame un corazón nuevo. Esa persona va a tener un corazón nuevo. Solamente Dios puede hacer eso. Cuando tú entiendas que no puedes arrepentirte por ti mismo, Dios te va a mostrar quién puede darte el arrepentimiento. Y tú ya sabes quién es. ¿Han tratado ustedes de arrepentirse, pero sienten que es muy duro su corazón? Ven a Cristo. Él te dará un corazón nuevo. Y no solamente puede darte un corazón nuevo, Dios puede hacer que lleves mucho fruto digno de arrepentimiento. Él fue exaltado en el trono celestial para darte todo lo que necesitas. Bueno, Ana, su texto en Lucas 3. Vean el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Primero les dice víboras, y luego les dice que quién les enseñó a huir de la ira. ¿Saben ustedes qué hacen las víboras? Cuando sienten el fuego, huyen. Las víboras le tienen mucho miedo al fuego. ¿Quién les enseñó a estos fariseos que estaban en peligro? Cuando tú sientes el fuego, tú huyes. Pero ¿quién les enseñó a aquellos judíos a huir de la ira venidera? ¿Quién les dijo que había tal cosa como la ira venidera? ¿Saben por qué Juan el Bautista les dijo estas palabras a los israelitas? Para que vieran qué motivaciones tenían para pedir el bautismo. Cuando una persona pide el bautismo, ¿por qué lo pide? ¿Cuál es su intención? ¿Qué le motiva? Juan conocía los corazones de aquellas personas, o más o menos los conocía, así como nosotros más o menos podemos conocer los corazones de la gente, y se adelanta a sus objeciones. Vean lo que dice en el 8. Antes de que le contesten, vean lo que les dice en el 8. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. O sea, las objeciones posibles de aquellos israelitas serían: yo no necesito ser bautizado. Viéndolo bien, si yo soy un descendiente de Abraham, ni necesito bautizarme, ni tampoco hacer frutos dignos de arrepentimiento. Yo, como descendiente de Abraham, yo estoy bien delante de Dios. Ese era el problema de los israelitas soberbios, que pensaban que por ser descendientes de Abraham estaban bien. Pero ven, cuando les está diciendo hagan frutos dignos de arrepentimiento, les da a entender: si ustedes no los hacen, la ira de Dios está sobre ustedes. Esa ira venidera, en su manifestación presente, está sobre ustedes y será descargada un día. La ira de Dios estaba sobre aquellos israelitas. Juan no les está mintiendo, ni mucho menos exagerando. La ira de Dios está sobre todos aquellos que confían, escuchen, en cualquier cosa, en cualquier persona aparte de Cristo. Dios nos ha puesto a Cristo para que en Él depositemos toda nuestra confianza. Y confiar en cualquier otra cosa, eso es idolatría. Y eso equivale a tener sobre nosotros la ira de Dios. Confiar en los hombres, confiar en la carne, confiar en los ídolos, es exactamente lo mismo. Aquellos israelitas que llegaron ahí delante de Juan el Bautista habían sido instruidos desde que eran niños, conocían las Escrituras desde que eran niños, y a través de la historia Dios había instruido a los israelitas. Ellos conocían la palabra de Dios, tenían quien se las explicara. Díganme, ¿no era justo, no era razonable que Dios esperara fruto de ellos? Por eso le dice en el 8: hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Si ustedes se han arrepentido verdaderamente, quiero ver esos frutos. Cuando yo vea esos frutos, vienen y entonces voy a bautizarles. Hermanos, todos los que conocemos la palabra de Dios, los que leemos la Biblia, Dios espera que llevemos fruto.
Cuando estamos leyendo las Escrituras, nos estamos comprometiendo. Dios espera que obedezcamos lo que estamos leyendo. ¿Qué otro propósito tenemos en leer si no es ese? Dios espera que obedezcamos. Pero vean lo que dice en el siguiente versículo. Bueno, vean todo el 8. Hacer pues cuantos signos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Dios espera que todos aquellos que hemos sido bendecidos, que tenemos el privilegio de conocer las Escrituras, llevemos fruto. Todo lo que hemos aprendido, todo lo que hemos leído, todas las predicaciones que hemos escuchado, ¿serán en balde? ¿Serán en vano? A quien más se le da, más se le demandará. Pero los fariseos, que conocían las Escrituras, que las interpretaban, creían ser muy santos, y ellos veían con desprecio a la gente del pueblo. ¿Saben qué es lo que es el legalismo? Exactamente eso. Los legalistas desprecian a los demás. Los legalistas son personas que creen que guardan la ley. Las personas que creen que guardan la ley ven con desprecio a la gente que según ellos no la guarda. ¿Será por eso que les dice estas palabras que dice al final del versículo 8? Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Cuando Juan el Bautista dice esas palabras, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras, ¿qué está diciendo? Ahí en el entorno había muchas piedras, muchas rocas. ¿Se acuerdan? Este tema lo vimos hace algunos años. Yo pienso, esa es mi idea, que cuando dijo estas palabras, no señaló las piedras, sino las personas del pueblo que estaban ahí, a los soldados, a los publicanos que odiaban a los fariseos, a la gente que estaba ahí, gente dura, gente de piedra, gente que tenía un corazón de piedra. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas personas que ustedes desprecian. Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las prostitutas, aún de los ladrones, aún de los asesinos y de los criminales. Dios puede salvar a las personas de las peores. Pero supongamos que no es como yo pienso, supongamos que sí está hablando de las piedras. De todas maneras, a Dios que trabajo le cuesta hacer de una piedra a una persona, no hizo al hombre del polvo. Dios es todopoderoso. Pensaban los fariseos que ellos tenían el corazón de carne y que los fariseos, los publicanos y los soldados que están mencionados más adelante eran gente que tenía el corazón de piedra. El versículo 9 habla de un juicio inminente, léanlo. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. ¿De qué está hablando? No solamente está hablando de un juicio inminente, está hablando del infierno. El árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Ahí está hablando del infierno. La gente se espantaba por la forma como hablaba Juan el Bautista y vean lo que dice en el 10. Y la gente le preguntaba, la gente del pueblo, diciendo, entonces, ¿qué haremos? Si los fariseos están en problemas, si tienen que hacer frutos, ¿qué podemos esperar nosotros? Si ellos son los santos y tienen que hacer frutos, entonces nosotros ¿qué haremos? Los publicanos del versículo 12 le hacen la misma pregunta. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Lo mismo los soldados del 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Vean, a estos Juan el Bautista no les dijo generación de víboras, se los dijo a los fariseos. Juan el Bautista dudaba de las motivaciones de los fariseos, pero no de estos que les estoy mencionando. Vean otra vez el versículo 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras,
¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Deténganse un momentito en esta palabra, ira venidera. Recuerden, hermanos, que la ira es un atributo divino. La ira es un tema muy recurrente en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la palabra ira se menciona cerca de 300 veces. Pero no es lo mismo escuchar acerca de que Dios es un Dios de ira y otra cosa es creerlo. Son dos cosas muy diferentes. Lo mismo pasa con otros atributos divinos. No es lo mismo que tú escuches que Dios es todopoderoso para que tú lo creas. ¿Qué es lo que motivaba a los fariseos a pedir el bautismo? Les preguntan, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Esa pregunta se las hizo Juan para obligarlos a reflexionar. Dice, ¿quién les enseñó? Hay 4 posibles opciones. Fueron enseñados a huir de la ira venidera por el predicador, Juan el Bautista, o por la carne, por el miedo, o por el diablo, o por el Espíritu Santo. ¿Quién hace que los hombres huyan del peligro? Veamos la primera opción. Era posible que el que les hubiera enseñado a huir de la ira venidera era Juan el Bautista mismo. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista tenía dones, tenía mucho carisma, hablaba con autoridad. ¿Será posible que la personalidad de Juan el Bautista influyó en su decisión? Se espantaron al escucharlo hablar y dicen, yo quiero ser bautizado. Hubo católicos que escucharon las homilías del sacerdote por años y que de nada les sirvieron. Pero un día entraron a una iglesia evangélica, algunos de ellos, y escucharon a algún predicador evangélico hablar con autoridad y les dio un shock. Hay personas que cuando escuchan el evangelio fielmente predicado se espantan y piden el bautismo. Se dejan llevar por la personalidad del predicador y son convencidos, pero no son convertidos. El hecho de que una persona pida el bautismo no quiere decir que sea convertida. A lo mejor se espantó y se convenció por el predicador, pero no fue convertido. Pero hay otra opción. Dice, ¿quién les enseñó a huir? Una opción es la carne, o sea, el pecado que mora en las personas. Los fariseos pudieron haber pensado, bueno, si hay tanta gente del pueblo que viene y quiere ser bautizada, pues nosotros también. Eso es lo que pasó en avivamientos de hace años. Durante los avivamientos muchas personas se bautizaron por miedo, porque decían, como hay tantos que quieren ser bautizados, pues yo también. Hay personas que son guiadas a pedir el bautismo, ¿saben para qué? Para complacer a sus padres. Hay personas que se bautizan o que piden el bautismo porque nacen en un hogar cristiano y dicen, pues yo quiero ser bautizado, pues mi papá fue bautizado, mi mamá también, mis hermanos, yo también quiero ser bautizado. Entonces, ¿quién les enseñó a estas personas a huir de la ira venidera? Ni creen que haya ira venidera. Piden el bautismo, pues, porque es familiar el pedirlo. Son personas que piden el bautismo sin haber experimentado una verdadera convicción de pecado. Estos fariseos, al escuchar a Juan, tendrían miedo. Pero ¿sabe que el miedo por sí solo no es algo que conduzca a los hombres a tomar sabias decisiones? Si tú tienes miedo de que piensas que a lo mejor existe el cielo, que a lo mejor existe el infierno, que a lo mejor existe Dios, bueno, pues está bien que tengas miedo, pero ¿te vas a detener ahí? ¿De qué sirve que tengas miedo si de todos modos no dejas tu pecado? Sabemos de personas, las conocemos, que pidieron el bautismo simplemente por miedo al infierno. El miedo conduce a algunas personas a buscar una reforma. Se meten en una iglesia y quieren cambiar. Dicen, creo que ya basta de portarme mal, ahora quiero portarme bien. A lo mejor me ha ido mal en la vida porque me he portado mal, pero a partir de ahora me voy a portar bien y a lo mejor Dios me bendice. Quiero ser bautizado, voy a formar parte de una iglesia y a lo mejor entonces Dios me bendice.
confían en el bautismo, confían en la religión, pero no pueden confiar en Cristo. El bautismo por sí solo no es un fruto del Espíritu Santo. El bautismo por sí solo no es un fruto, ¿qué dije? No es un fruto digno de arrepentimiento. Porque una persona puede pedir el bautismo cuando no debe pedirlo. Hemos cometido el error de bautizar a personas que después lamentamos haber bautizado. Ningún bien les hicimos. Hay personas que dicen, yo ya me bauticé y por lo tanto estoy bien delante de Dios. Yo ya no quiero que nadie dude de mi salvación. El pastor me dijo que como ya soy bautizado, yo ya soy buenito. Olvídalo. El bautismo no significa nada de lo que tú piensas. Entonces, es el pecado de estas personas lo que les hace buscar el bautismo. Pero hay otra opción. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? Otra opción es el diablo. El diablo le mete ideas a la gente, haciéndoles creer que si se bautizan ya no van a tener luchas, ya no van a tener problemas, se van a sentir bien. El diablo no solamente odia a los cristianos, odia a todo el mundo. El diablo hace todo lo posible porque los hombres aparten los ojos de Cristo. No quiere que confíes en Cristo. Quiere que confíes en cualquier cosa, pero no en Cristo. Cuando el diablo ve que una persona empieza a leer la Biblia y a escuchar la predicación, ¿sabe qué? Hace lo posible por impedir que esa persona se sienta culpable. ¿Cuál es el propósito de la predicación? Que tú te sientas culpable. Si tú no te sientes culpable, tú no vas a buscar un cambio, no te vas a arrepentir, no vas a saber lo que es un verdadero arrepentimiento. Una persona puede durar años, escuchen, luchando en contra de sentirse culpable. Yo no estoy mal, los demás son los que están mal, los que dicen que son cristianos, el pastor, todos están mal, pero yo no. Entonces, una persona que lucha de esta manera puede llegar a pensar, voy a pedir el bautismo y entonces voy a tener paz con mi conciencia. El bautismo les dice a estas personas, como tú ya te bautizaste, ya no eres el mismo de antes. Y si alguno viene y te dice que tú no eres cristiano, no le hagas caso, está loco. Hay evangélicos que consideran una ofensa que alguien dude de su salvación. Lo consideran como una grosería. Al diablo no le gusta que los hombres practiquen el autoexamen. Pero hay otra opción. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? El único que verdaderamente puede enseñarnos a huir de la ira venidera es el Espíritu Santo, como les dije. Solamente el Espíritu Santo nos puede convencer de que somos pecadores. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Vean. Estamos leyendo las Escrituras y el Espíritu Santo nos muestra que hemos cometido muchos errores, que estamos mal, que merecemos el infierno, que la ira de Dios pende sobre nosotros. ¿Recuerdan ustedes que antes de morir, Cristo les dijo a sus discípulos que les enviaría su Espíritu Santo? ¿Para qué? Bueno, para muchas cosas, pero una de ellas es porque el Espíritu les convencería de pecado, de justicia y de juicio. El único que te puede convencer de pecado es el Espíritu Santo. Juan el Bautista, por sí solo, no podía producir esa condición de pecado. Pero vean, el hombre por naturaleza no quiere ser convencido de pecado. No quiere ser convencido de que es un pecador. Ellos prefieren creer que todos los demás son los que son pecadores, pero ellos no. Entonces, esas personas que no quieren reconocerse pecadoras, si el Espíritu Santo los quiere salvar, pues les mostrará su pecado y los convencerá. Imagínense ustedes una persona que ha sido buena persona toda su vida. Un muchachito que fue estudioso, que sacó buenas calificaciones, que terminó su carrera, que se hizo médico, que ayuda a sus padres, que no bebe, no fuma, no se droga. ¿Cómo se va a convencer a esa persona de ser pecadora? ¿Quién le va a meter en la cabeza que es pecadora? No lo es, lo es.
Pero ¿quién podrá convencerla? Solamente el Espíritu Santo. Los fariseos, a quienes Juan no quiso bautizar, iban a la sinagoga desde niños. ¿Cómo iban a creer que estaban mal si iban a la sinagoga desde niños? Las personas que van a misa desde que son niñitos y que toda su vida van a misa, ¿cómo van a creer que son pecadores si van a misa? Si se confiesan y van y comulgan, no pueden sentirse pecadores realmente. La conciencia les dice a muchas personas que están mal. Pero escuchen, la conciencia no nos convence de pecado. El único que puede convencernos es el Espíritu Santo. La Biblia por sí sola no puede convencernos de pecado. Porque hay personas que leen y leen y leen, y que estudian y que saben leer el griego y no son convencidos de pecado. Dice Pablo, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. De nada sirve que la letra te mate si el Espíritu no te da la vida. De nada sirve que la Biblia te diga que estás mal si no te impulsa a ir hacia Cristo. Solamente Dios puede hacer eso. Nosotros podemos enseñarle a un hombre las reglas de la moralidad. Le podemos decir que la santidad es mejor que el pecado. Es más conveniente vivir una vida santa que una vida de pecado. Podemos advertirle a la gente acerca de las consecuencias de la vida que lleva. Pero si el Espíritu Santo no lo convence, de nada va a servir lo que nosotros hagamos o le digamos. Dios no puede limpiar a un pecador, vean esto, hasta hacerle ver que está sucio. Cuando Dios te muestre que tú has ofendido a Dios, que estás sucio desde los pies hasta la cabeza, entonces doblarás tus rodillas y clamarás pidiendo misericordia. Si un hombre o una mujer han de ser salvos, primero serán humillados, derribados, sometidos. Pero una persona puede durar 50 años en su vida leyendo la Biblia sin mirar esto. Leer la Biblia y estar llena de soberbia esa persona. Los fariseos creían ser buenas personas. No creían necesitar hacer frutos dignos de arrepentimiento. Creían ser santos. ¿Y qué hicieron? Mataron a Cristo. Los que mataron a Cristo no eran asesinos profesionales. No eran drogadictos, no eran borrachos, era gente celosa de su religión. Cuando un pecador clama a Dios pidiendo perdón por sus pecados, ha ocurrido un milagro. Solamente Dios puede hacer eso. ¿Qué fue de aquellos fariseos que Juan el Bautista no quiso bautizar? Les dijo, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. La Biblia ya no habla de ello. Tratarían de hacer esos frutos y vieron que era imposible. Pero vean la reacción de la gente del vulgo, de los publicanos y de los soldados que estaban ahí. Vuelvan a Lucas 3 y vean lo que dice el versículo 10. Y la gente le preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Vean, aquí está la responsabilidad humana. Dios sabe lo que quiere. Pero vean lo que dicen estos. Ok, Dios es soberano. Él es el que da los frutos dignos de arrepentimiento. Y nosotros queremos. Imagínense una persona que dice, bueno, pues si Dios es soberano, pues que me salve. Yo me voy a quedar con los brazos cruzados. No. Tú tienes que hacer algo. No confíes en lo que hagas. Pero tú tienes la responsabilidad de buscar tu salvación. Y si tú no la buscas, ni esperes que Dios te vaya a salvar. Pero vean, cuando estos israelitas dicen, nosotros, ¿qué haremos? Están demostrando su sinceridad. ¿Sí? Es como cuando Saulo de Tarso cayó del caballo y oye la voz y le dice al Señor, ¿qué quieres que haga? Tú eres el Señor, yo voy a hacer lo que tú me digas. ¿Estás tú dispuesto a hacer lo que Cristo te diga? O acuérdense del caso del carcelero de Filipos. Les dice a Pablo y Silas, varones hermanos, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es la parte que me toca? Una persona ve que no está dispuesta a obedecer a Cristo, no hace esta pregunta. ¿Qué haré? ¿Qué tengo que hacer? Los orgullosos, vean, en lugar de decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Saben qué hacer?
le dicen a Dios lo que debe hacer. Señor, tú, pues eres todopoderoso, sálvame. Aquí estoy yo no voy a mover ni un dedo. Ahí te la dejo de tarea, sálvame. Si tú te colocas en esa posición, nunca vas a ser salvo. Tú quieres que Dios te salve y te quedas con los brazos cruzados, entonces Dios tiene la culpa de que tú no seas salvo. Vean el versículo 11. En el 10 dice entonces, ¿qué haremos? Y en el 11 está la respuesta. Y respondiendo Juan les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo, o sea, comparta. Si tiene comida, que compartir, ¿no? Si tú no tienes para de comer para ti, pues ¿cómo vas a compartir con otro? Pero ven, ¿por qué estas palabras no se las dijo Cristo al joven rico? No, al joven rico le dijo, vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero a estos no les dice eso, les dice otra cosa muy diferente. Dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. ¿Pero por qué? ¿Saben para qué? Para combatir de raíz el problema del ego, del egoísmo, de la codicia. Estas personas a quienes Juan les dice esto, el que tiene 2 túnicas, de al que no tiene, la mayoría de ellos serían pobres. Muchos de ellos nada más tendrían una túnica. Pero él dice, el que tenga 2, dele una al que no tiene. Con estas palabras, Juan está condenando el egoísmo. Es el gran ídolo. ¿Saben ustedes qué es lo que impide la salvación de muchos? El egoísmo. Que quieren todas las canicas, quieren todo el dinero, quieren todo para ellos y no quieren compartir con los demás. El hombre inconverso es egoísta por naturaleza, sea rico o sea pobre. Los egoístas dicen, yo quiero para mí, yo quiero que los demás me den, yo no quiero darle a nadie. Pero cuando una persona se convierte, cuando una persona ha sido tocada por el Espíritu Santo, ya no piensa nada más en sí misma, aprende a pensar en los demás. Entonces su problema ya no nada más son sus necesidades, sino las necesidades ajenas. Cuando una persona empieza a pensar en las necesidades ajenas, ya le cayó el 20. El Espíritu Santo ya está haciendo esos frutos dignos en esa persona. ¿Quieres saber si eres algo? ¿Realmente piensas en los demás? ¿Ayudas a los demás? ¿O estás pensando que los demás deben ayudarte? Los fariseos, ¿saben qué es lo que buscaban? Sacarle dinero a la gente. Eso es lo que querían. Eso es lo que hacen las personas egoístas. Nomás andan buscando a ver de dónde sacan dinero. Pero cuando el Espíritu Santo obra en una persona y empieza a pensar en los demás, entonces vemos un fruto digno de arrepentimiento. Si tú dices que eres cristiano, pero los que te rodean ven que eres el mismo egoísta de siempre, el mismo tacaño de siempre, no van a pensar que tú seas cristiano. Si tú no puedes convencer a tus seres queridos de que eres sincero, de que hay frutos en ti, entonces algo anda muy mal en ti. Si tú amas a Dios, lo que dice la primera tabla de la ley, debes amar a tu prójimo, lo que dice la segunda tabla. Además, no olviden que una de las evidencias, una de las marcas de la gracia es el amor al prójimo. El amor a los hermanos. Si amas a los hermanos, debes amar también al prójimo. Y no hace mucho veíamos incluso el amor a los enemigos. Esa es una de las evidencias claras de que una persona tiene frutos dignos de arrepentimiento. Vuelvan otra vez a nuestro texto y vean el versículo 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados, pero los publicanos eran ladrones. Y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Eran ladrones, pero estaban espantados por lo que Juan enseñaba. ¿Y qué les contesta? En el 13, él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. O sea, están bien que sean publicanos, pero tienen que ser honestos porque ellos defraudaban a la gente. Exigían de más y ellos se quedaban con el excedente. Eran ladrones, eran extorsionadores. Entonces, Juan el Bautista está condenando la codicia, está condenando la deshonestidad, está condenando la avaricia. ¿Qué cosa es codicia? Desea intensamente algo que pertenece a otros.
Cuando un codicioso se convierte, ¿sabe qué pasa? Que todos los demás lo van a notar. Los codiciosos son odiados por la gente, pero cuando una persona codiciosa se convierte, los que lo rodean deben verlo. Acuérdense de Zaqueo. ¿Se acuerdan qué hizo Zaqueo? Dice aquí, si algo he robado, lo devuelvo cuadruplicado, dice, y empezó a repartir dinero de lo que había hecho mal. Entonces demostró a Zaqueo que su conversión era verdadera. Fue un fruto digno de arrepentimiento. Cuando un codicioso aprende a compartir lo que tiene, ha ocurrido un milagro. Es un fruto digno. Dios hace que los codiciosos aprendan a ser generosos. Y vean el 14. También le preguntaron unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Vean ustedes que Juan el Bautista no les dice que está mal que fueran soldados. No es pecado ser soldado, no es pecado ser militar. Un hombre puede ser militar y cristiano al mismo tiempo. Y si el gobierno te manda a una guerra y tienes que matar gente, ni modo. Pero un cristiano puede ir a la guerra. Lo contrario a lo que dicen los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová ya existían en tiempos de Hitler, pero los obligaron a ir a la guerra, pero ellos no querían tomar las armas. Quieren ir a la guerra, pero pues si vas a ir a la guerra, pues tienes que estar dispuesto a tomar las armas. ¿Y qué pasó con ellos? ¿Qué no quisieron hacerlo? Pues mataban. Pero los mataban no por ser cristianos, sino por ser necios. Juan el Bautista condena aquí, en este caso de estos soldados, la extorsión, la mentira, la calumnia y aún la amargura. Porque dice, contentaos con vuestro salario. ¿Qué cosa es la amargura? No estar contentos con lo que tenemos. Un inconverso puede estar contento con lo que tiene. Los inconversos siempre se están quejando de su situación. No están contentos con lo que tienen. Tal vez se resignen con lo que tienen, pero no pueden estar contentos. Solamente un cristiano verdadero puede estar contento con mucho o con poco. Está condenando Juan el Bautista también el abuso de autoridad, porque aquellos soldados pues tendrían la tendencia a hacer un uso excesivo de su fuerza y de su autoridad, y condenan la mentira para obtener más ganancias, cuando le dice ni calumnie. Si un soldado se aparta de estas cosas, o cualquier persona, vemos frutos dignos de arrepentimiento. Si has dejado la mentira, si empiezas a aprender a ser tierno y compasivo con los débiles, entonces podríamos pensar que hay en ti frutos dignos. Otra pregunta: ¿cuánto tiempo tardarán estos frutos dignos en manifestarse? Por ejemplo, si ustedes plantan un manzano, pues tarda mucho tiempo para que den manzanas. Si ustedes plantan un manzano hoy, no el año que entra ya va a tener manzanas. ¿Cuántos años tardará un cristiano en llevar fruto? Les pide Juan el Bautista a estas personas que lleven fruto. Pero saben una cosa, al decir que haremos, ya estaban manifestando un fruto. Los frutos dignos de arrepentimiento no es necesario que tarden mucho tiempo en manifestarse. Incluso hay casos en donde esos frutos se manifiestan así, rápido. Es como les mencioné el caso de Zaqueo. Lleva a Jesús a su casa y le prepara la cena y empezó a manifestar sus frutos en el mismo día que escuchó a Cristo. El carcelero de Filipos, ¿se acuerdan que hizo? Les lavó las heridas y llevó a Pablo y a Silas y les preparó la cena. El buen ladrón manifestó frutos estando en la cruz. Lidia, la vendedora de púrpura, rápido se bautizó porque rápido manifestó esos frutos. Saulo de Tarso cayó del caballo y manifestó ya los frutos. Cuando el Espíritu Santo hace su obra en una persona, vemos cosas sorprendentes.
No es necesario que pase mucho tiempo para que una persona manifieste frutos dignos de arrepentimiento. Dios esperaba que los que escuchaban a Juan el Bautista llevaran frutos dignos. Y vean una cosa, si Dios esperaba que los que escuchaban a Juan el Bautista llevaran fruto, ¿qué no esperaba de nosotros? Nosotros tenemos cosas que los que escuchaban a Juan el Bautista no tenían. Juan el Bautista predicó antes de que mataran a Cristo, antes de que muriera en la cruz. O sea, todavía no sabían de los beneficios de la muerte de Cristo, pero nosotros sí lo sabemos. Entonces, Dios espera más fruto de nosotros que de aquellos. Aquellos publicanos, aquellos soldados, aquella gente vulgar que escuchaba a Juan, tuvieron un gran privilegio. ¿Saben qué? Nosotros tenemos un privilegio todavía más grande. Nosotros tenemos motivos de sobra para llevar fruto. Nosotros sembramos la semilla. Tenemos muchos libros buenos que nos hablan de la palabra de Dios. En el internet ustedes pueden encontrar buenos predicadores. Tienen predicaciones muy buenas que ustedes pueden consultar. Dios espera que llevemos mucho fruto. Pero ¿qué pasará con los que no llevan fruto? Vean Lucas 3:9. Y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Los que no llevan fruto serán cortados y serán enviados al infierno. Vean Juan 15. Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. ¿Cuál es la condición para que llevemos fruto? Que permanezcamos en Cristo. No basta con que tú vengas a escuchar la predicación. No basta con que tú digas que has creído en Él. Debes permanecer. No sea que hayas empezado y no termine. Hay muchos que tenían fe antes, pero ya no la tienen ahora. Oraban antes, pero ya no oran ahora. Decían que amaban a Cristo antes, pero ya no lo aman ahora. El asunto es permanecer, no nada más es empezar. El asunto es perseverar para que podamos llevar fruto. Y vean el 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Y qué pasa con los que no permanecen y no llevan fruto? Dice el 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Aquí habla otra vez del infierno. Las personas que creen en Cristo verdaderamente permanecen en Cristo. No se levantan, pero se caen, pero se levantan. A veces se desaniman, pero se levantan y siguen su camino. Permanecen en Cristo y llevan fruto. ¿Qué pasará con los que no permanecen ni llevan fruto? Vean otra vez Lucas 3. Al final del 16 dice: Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que Juan el Bautista les dice a los israelitas. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir eso de ir fuego? Hay muchos debates acerca de esta frase, esta palabra. Eso de que Él nos bautizará en Espíritu, eso lo entendemos. Pero ¿qué quiere decir y fuego? Dicen algunos comentaristas que el fuego simboliza dos cosas. Simboliza purificación y simboliza la ira de Dios. O sea, el Espíritu Santo nos purifica, pero en aquellos que no son purificados, entonces serán llevados al fuego. La ira de Dios caerá sobre ellos. Entonces,
Si tú no recibes a Cristo, si tú no llevas fruto, entonces Él te bautizará con fuego, te sumergirá en el fuego eterno, en la ira de Dios. El fuego es un símbolo de la ira de Dios. Todos los que están en el infierno, los que estarán eternamente en el infierno, sufrirán la eterna ira de Dios. La ira es un atributo, como todos los demás, un atributo eterno. Dios nunca dejará de ser un Dios de ira. Y los que están en el infierno estarán sufriendo esa ira eternamente. Nunca saldrán de ahí. Saldrían cuando Dios dejara de ser un Dios de ira, pero eso nunca sucederá. Al final del 7 habla de la ira venidera. Y acabamos de leer en el 17, al final, que dice que quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Pero vean lo que dice al principio del 17. Su aventador, está hablando de Cristo, Juan. Su aventador está en su mano y limpiará su era. Y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué quiere decir esto de que su aventador está en su mano? Vean, los agricultores usaban un aventador. Era un aparatito que aventaba el trigo por los aires. Y cuando salía por el aire, la paja se desprendía. Entonces, ese aventador separaba el trigo de la paja. ¿Qué se hacía con el trigo? Se guardaba en el granero. ¿Qué se hacía con la paja? Se quemaba en el fuego. Está diciendo Juan el Bautista que este aventador lo tiene Cristo en su mano. Él será el gran separador, el gran divisor. Cristo vendrá y entonces los que son salvos irán al cielo y los que están condenados irán al infierno, donde habrá ira, fuego eterno. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era, su campo, sí, su tierra productiva, ¿no? Y dice, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Muchos hablan acerca de que cómo es posible que los inconversos estarán en el infierno y nunca se quemarán. El fuego del infierno no es un fuego literal, es la ira de Dios que está sobre ellos, que ellos sentirán que les quema. Los que están en el infierno nunca sentirán jamás amor, compasión. Nadie tendrá simpatía hacia ellos. Nadie les dará una palmada en la espalda. No tendrán amor de nadie. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Vean otra vez el versículo 7, 3:7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? Eso podríamos traducirlo: ¿quién les enseñó a huir del fuego venidero? Las víboras, les dije, huyen del fuego. Comparen esto con Apocalipsis 19. Aquí habla de Cristo. Vean lo que dice Apocalipsis 19:15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Vean, cuando Cristo vino por primera vez, vino todo amor, toda compasión, toda dulzura. Pero cuando venga por segunda vez, dice, pisará el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Los que se bautizan para huir de la ira venidera. No. Los que se bautizan, los creyentes verdaderos que piden el bautismo, no lo piden para huir de la ira venidera. Ellos saben bien que Cristo llevó la ira. Cristo sufrió la ira de Dios en la cruz. Entonces los creyentes saben que para ellos ya no hay ira. Entonces los creyentes piden el bautismo no para llevar fruto,
sino porque ya lo llevan. Los creyentes llevan fruto no para ser salvos, sino porque ya lo son. Si tú no puedes llevar fruto, es que tú no eres salvo. No te engañes. El que creyere y fuere bautizado será salvo, dijo Jesús. Mas el que no creyere será condenado. Si tú dices que crees, pedirás el bautismo, y eso demostrará que tú eres salvo. Serás salvo del pecado, serás salvo de la ira, serás salvo de la condenación. Pero si tú no crees, serás condenado. Serás condenado por no creer, no por no ser bautizado. Serás condenado por no creer. ¿Han creído ustedes en Cristo verdaderamente? Es posible que alguno de ustedes crea que ha llevado frutos dignos, pero que no sea así realmente. Vamos a ver brevemente estos pasos en la conversión, que muchos de ustedes ya se saben de memoria. Y terminamos. Miren, hay personas que nunca han pensado en Dios, que viven para sí mismos, para su casa, su familia, sus hijos, para sus estudios, para su trabajo. Nunca piensan en Dios, pero de repente Dios los despierta. Dios despierta a muchos que están dormidos a través de alguna aflicción, a través de la pérdida de un ser querido, de un accidente, de un divorcio, de una grave enfermedad. Y esas personas se ponen a pensar: ¿será posible que Dios existe? ¿Que Dios exista? Entonces, estaban en un letargo, en un adormecimiento, pero Dios los despierta mediante una sacudida. Hay personas que Dios los despierta, ¿saben cómo? Cuando les va mal económicamente, empiezan a pensar si realmente Dios existe. Y entonces empiezan a buscar. Como Dios los aflige, empiezan a leer la Biblia, se meten en alguna religión donde no les pueden ayudar. Pobre gente que se mete con los mormones, con los testigos de Jehová, con los pentecostales que los van a engañar. Buscan, pero no encuentran. ¿Pero qué creen? Como están leyendo las Escrituras, de repente llegan a sentir algo de convicción y empiezan a entender que son pecadores. ¿Quién es el que convence del pecado? Es el Espíritu Santo. Empiezan a entender que son pecadores y se sienten mal. Y entonces empiezan a tener temor al castigo. Empiezan a estar seguros de que existe el infierno y que habrá un juicio. Y hay personas que por miedo, hay personas que por temor dejan el cigarro, dejan la copa. Algunos hasta tal vez dejan el adulterio. Hay algunos que por temor al castigo dejan esto y dejan aquello otro. Se meten en una religión haciendo un cambalache. Piensan que si se meten en una religión, entonces ya Dios los va a bendecir. Y empiezan a tener temor al futuro, temor a la muerte. Pero como están leyendo las Escrituras, ven, Dios los ilumina. Empiezan a entender mucho de la palabra de Dios. Hay personas que entienden tanto, que son tan iluminados, que hasta escriben libros, pero que no son salvos. Hay personas que escriben libros cristianos que no son salvos. Y llegan a experimentar esta lucha. Luchan contra el pecado que mora en ellos, supuestamente. Quieren dejar X pecado, pero no pueden. Entonces luchan más bien en contra del Espíritu Santo. Resisten al Espíritu Santo. Esas personas que parece que luchan contra el pecado, a veces parecerá como que vencen. Pero ¿saben qué? Vuelven a caer. Y vuelven a caer y dicen: si se supone que soy cristiano, entonces ¿por qué pequé? ¿Por qué volví a caer si yo no quería? Están luchando, pero ¿saben una cosa? No son salvos. Hay personas que llegan hasta aquí y no son salvas. Una persona puede estar luchando en contra de su pecado durante muchos años sin ser salva. Están buscando a Dios, saben que son pecadores, tienen miedo de ir al infierno, entienden los textos, pero no dejan su pecado. ¿Cuándo es cuando una persona es salva? Cuando deja su pecado, cuando se arrepiente verdaderamente
Cuando tiene fe en Cristo, es cuando esa persona ha sido regenerada. Cuando una persona nace de nuevo, tiene fe en Cristo y se arrepiente. Las dos cosas vienen juntas. Las tres cosas vienen juntas. La persona nace de nuevo porque se arrepintió, y se arrepintió porque nació de nuevo. Lo pueden intercambiar. Esto es lo que queremos ver en las personas. Y esas personas que heredan su pecado, que creen en Cristo, que se arrepienten, llegan a tener esta certeza de que son salvos, de que son hijos de Dios. Es una certeza inicial. Entienden, no saben qué pasó exactamente con ellos, pero saben que algo pasó. Hay personas que llegan a este punto de la lucha y llegan a sentirse llenos de desesperación. Sienten que se están volviendo locos. ¿Por qué no puedo dejar el pecado? ¿Por qué no puedo? ¿Por qué no pueden? Porque no han nacido de nuevo. Si tú andas en pecado y no puedes dejar ese pecado, es que no eres creyente todavía. Así de sencillo. Cuando tú dejas ese pecado que te ata, que te tiene agarrado, entonces entenderás que ya eres un hijo de Dios. Cuando clames a Dios pidiéndole perdón, cuando confíes en Cristo, entonces entenderás que eres un hijo de Dios. Y entonces llevarás los frutos. Pero hay personas que, repito, que pueden durar muchos años de aquí hasta aquí. Tienen muchos privilegios y bendiciones, pero les falta lo más importante. Les falta la salvación. Pero no es necesario que todos estos 9 puntos tarden mucho tiempo en manifestarse. Esto se puede manifestar así rápido. Una persona puede llevar estos frutos muy rápido, frutos dignos que demuestran que esa persona se arrepintió verdaderamente y de que es un hijo de Dios. El que está en Cristo, nueva criatura es. Es sorprendente la forma como el Espíritu Santo obra en las personas. La persona está ahí sentada, escuchando la predicación, o está en su casa leyendo la Biblia, y Dios le está hablando a través de lo que lee, a través de lo que escucha. El Espíritu Santo lo sacude y te dice: estás mal. Si sigues haciendo lo que estás haciendo, vas a terminar muy mal. El Espíritu Santo nos hace entender que Cristo es lo más importante de todo. Sin Cristo no hay salvación para nadie. Cristo es más importante que nuestra familia, que nuestra vida, que todo lo demás. Cristo es Dios, nosotros no lo somos. Hubo personas que fueron convertidas, escuchen, la primera vez que escucharon el Evangelio, la primera vez. No les pedimos a ustedes que se conviertan a un hombre o a una religión. Les pedimos que se conviertan a Dios que los hizo, a su Creador, a que los hizo en el vientre de su madre. Huyan de la ira venidera. En estos días, los ojos de todo el mundo están puestos en Rusia. Miles y miles de turistas que están en Rusia andan usando el dinero. ¿Saben ustedes para qué? Para hacer cosas que a Dios no le agradan, para hacer cosas que buscan su propia gloria. Corren ríos de cerveza, de vodka, de whisky, sexo por todas partes. El dinero que Dios les dio, las bendiciones que Dios les dio, ¿cuál es el fruto que llevan? Ríen, cantan, se emborrachan, pero ellos no entienden que el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Ellos no creen que habrá una ira venidera. Ellos no entienden que van a rendir cuentas a su Creador. No entienden. Todos los que estamos aquí rendiremos cuentas. Todos. ¿Qué diremos cuando estemos frente a nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué le vamos a decir? Cristo será el juez de todos. Una cosa es escucharlo y otra será verlo. No crean que por el hecho de haber sido bautizados están fuera de peligro. No lo crean. Padre Celestial, bendice tu palabra, haz que llevemos fruto. Cristo lo merece. Oh Dios, ¿cuál es el fruto que debe de llevar esta iglesia? Ayúdanos, límpianos de nuestros ídolos,
de nuestras inmundicias, aumenta nuestra fe, nuestro amor, nuestra gratitud, nuestros frutos, límpianos, pódanos, haz lo que quieras, pero haz que llevemos fruto, líbranos de hipocresía. Hazlo con todos, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén.